Hola, buen día para todos. Mi nombre es Lida Yomar Alonso Mejía. Soy estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El día de hoy les voy a hablar sobre el libro Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? El autor de este libro se llama Nicholas Carr. Es un escritor estadounidense que ha publicado varios artículos, varios libros y sobre todo escribe sobre tecnología, negocios y cultura. Es muy reconocido por sus publicaciones. El día de hoy les voy a hablar sobre el capítulo 2, los caminos vitales. Bueno, básicamente la introducción del libro nos cuenta que Nietzsche tenía muy mala salud, entonces tuvo que dejar su trabajo como profesor y pues empezó a vagar en las calles de Europa, pues buscando alivio, ya que su vista empeoraba todos los días, le resultaba muy doloroso y pues casi imposible como ver. En ese momento, él descubrió una solución muy inesperada y pues fue una máquina de escribir danesa llamada Whirring Ball, que fue creada por Magin Hansen. Gracias a esta máquina, a este aparato, Nietzsche pues pudo volver a escribir incluso con los ojos cerrados, ya él podía pues expresarse de la mejor forma. Esta máquina no solo le permitió seguir trabajando, sino que también influyó en su estilo de escritura. Su escritura se volvió más breve, más precisa, casi telegráfica. Esto llevó a Nietzsche a reflexionar sobre cómo las herramientas que usamos para escribir también moldean la forma en que pensamos. En sus propias palabras, él lo cita así, y es: nuestros útiles de escritura participan en la formación de nuestros pensamientos. Mientras todo esto pasaba, y Nietzsche pues aprendía a escribir con su máquina y demás, aparece Sigmund Freud. Pues era un estudiante muy joven de medicina en Viena. Él investigaba sobre el cerebro y él dice, lo que hacía es que disecaba peces y crustáceos y a partir de sus estudios propuso que el cerebro humano estaba compuesto por células individuales y y que habían espacio entre ellas, ¿sí? Lo que él llamó barreras de contacto. Eran fundamentales para el pensamiento y la memoria. Pues en la época de estos dos personajes, esto pues no era nada razonable, ¿sí? No era poco aceptable, ya que se creía que el cerebro era una masa continua de tejido. Entonces Freud terminó abandonando la investigación por razones económicas, pero pues años más tarde sus hipótesis fueron confirmadas. Se descubrió que el cerebro está hecho de neuronas, células pues especialmente que se comunican entre sí mediante impulsos eléctricos y sustancias químicas llamadas neurotransmisores a través de la sinapsis. Gracias a todo este hallazgo se revolucionó mucho la comprensión de la mente humana y pues ya se sabe, o sea, hasta este momento sabemos que nuestros pensamientos, recuerdos y emociones surgen de interacciones químicas y eléctricas entre miles de millones de neuronas que tenemos conectadas, pues es como una red súper complejísima por la cual nos podemos comunicar. Bueno, durante mucho tiempo se pensó que una vez éramos adultos o pues el cerebro se convierte en adulto, ya no cambiaba estructuralmente. Entonces se creía que los circuitos se formaban en la infancia y quedaban fijos ahí, como si el cerebro quedaba solidificado o si hasta ahí en la infancia quedaba y nunca más se desarrollaba. Solo pues en años recientes se empezó a cuestionar esa idea. Aunque por mucho tiempo se creía pues que el cerebro adulto ya era muy rígido, inmutable, no podía cambiar, algunos científicos se atrevieron pues a cuestionar esto, ¿sí? Muchos biólogos y psicólogos empezaron a notar que el cerebro podía seguir cambiando a lo largo de la vida, formando nuevos circuitos, reforzando unos, eliminando otros, y esto es lo que se conoce como neuroplasticidad. Es esa capacidad que el cerebro tiene pues de seguir como desarrollándose así sea en la vida adulta. Ya en 1950 aparece el biólogo Jung, que afirmó que el cerebro se adapta al uso. Las células cerebrales crecen si se estimulan y se deterioran si no se usan. Pero pues antes que él existió el psicólogo William James, que también sugirió que el cerebro era plástico y comparó su funcionalidad, el funcionamiento del cerebro, básicamente como un río. Donde el río pasa, pues va moldeando la tierra que se encuentra en este. Entonces, asimismo, mediante todas las experiencias que tiene el cerebro, pues más se va fijando como ese camino cerebral. Incluso Freud, en un texto poco conocido, planteó que el cerebro puede cambiar con la experiencia, especialmente en las conexiones entre las neuronas.
Pues más adelante, estas ideas fueron rechazadas por la mayoría de los científicos. El prestigioso neuroanatomista Santiago Ramos y Cajal, por ejemplo, él llegó a decir que el cerebro adulto, mmm, todo puede morir, nada puede regenerarse. Aunque su juventud había dudado de esta rigidez, al final defendió esta postura como la verdad científica de su época. Ya con el avance pues de los tiempos y de las épocas, sabemos que nuestros pensamientos, percepciones y acciones no están completamente determinados ni por los genes ni por la infancia. Cambian a lo largo de la vida, influye mucho pues nuestras experiencias, las herramientas que utilizamos, lo que vivimos a diario, tal como lo dijo o lo que sucedió con Nietzsche al principio del texto. En el texto, pues en el capítulo también se nombran varios ejemplos en donde es notable pues todo lo que acabé de decir del cerebro. Un experimento que hicieron con unos violinistas diestros. Entonces su cerebro mostraba áreas sensoriales más desarrolladas en la mano que usan para tocar el violín, comparado con otras personas que nunca habían tocado un instrumento. Incluso si se empezaba a tocar ya de adultos. Su cerebro había cambiado ya como físicamente para desarrollar ese movimiento. Asimismo ocurre con los animales. En un estudio, de hecho, que aparece también en el capítulo, es donde se cuenta cómo se entrenaron unos monos para usar herramientas como pinzas o rastrillos. Pues ya con el tiempo sus cerebros comenzaron a actuar como si estas herramientas fueran extensiones de su cuerpo. Las herramientas se incorporaron en sus mapas cerebrales como si fueran dedos nuevos. Pero pues no solo lo físico cambia, el cerebro también lo hizo. Y el pensamiento de ellos también lo hizo. Esto también fue un ejemplo que pusieron ahí en el capítulo 2, que es sobre unos taxistas de Londres, que demostró que los años de navegación por las calles complejas de la ciudad agrandaban una zona específica del cerebro, el hipocampo. Pues este era clave para la orientación espacial que ellos debían manejar. Cuanto más tiempo trabajaban, más grande era esa zona, más se desarrollaba. También otro experimento que se realizó, que pues fue aún más sorprendente, a dos grupos se les enseñó una melodía en piano. Uno la practicó con las manos, el otro solo la imaginó mentalmente. Resultado, ambos grupos mostraron los mismos cambios cerebrales. Pensar en tocar el piano fue como tan poderoso como hacerlo realmente, ¿sí? O sea, llevarlo del pensamiento a cómo hacerlo ya palpable. Y pues esto quiere decir que en pocas palabras nuestro cerebro cambia con lo que hacemos, pero también con lo que pensamos. Somos literalmente lo que pensamos. Ya al final del capítulo se nos muestra cómo durante siglos pensadores como Aristóteles, Descartes, intentaron imaginar qué era y cómo funcionaba el cerebro. Aristóteles siempre pensaba que servía para enfriar la sangre. Descartes lo imaginaba como una máquina hidráulica con fluidos y válvulas. Y aunque hoy esas ideas pues parecen muy absurdas, tenían algo en común. El cerebro siempre les parecía lejano, misterioso, desconectado del día a día. Y es que pues a diferencia del corazón o el estómago, no sentimos a nuestro cerebro trabajar. No lo notamos, no nos duele, no nos late, no muestra ninguna señal. Esa desconexión pues hace pensar por mucho tiempo que nuestro cerebro es inmutable, que no cambia. Y pues que está muy por encima de nuestras expectativas y experiencias. Pero pues hoy, gracias a los avances y a todos los ejemplos que ponen en el capítulo, pues se sabe que eso no es así. Sabemos que todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, moldea físicamente nuestro cerebro. No es una máquina fría ni una piedra inmóvil que no siente, sino que es un órgano vivo y plástico que cambia con la experiencia. Incluso nuestras herramientas, como decir el piano, un mapa, un teléfono, una pantalla, todo lo nuevo tecnológico reconfigura nuestra mente. Ya para finalizar, lo que nos dice pues el autor del libro al final del capítulo 2 es que hasta él mismo se resistió a creer que Internet estaba cambiando su forma de pensar, pero se estaba equivocando, pues porque el cerebro no es un bloque de mármol o que se queda ahí estático, sino que es una arcilla en movimiento constante. Y esto es para cada persona, o sea, cada caso particular. Como especie pensamos, aprendemos e imaginamos. Entonces, asimismo, la tecnología nos está haciendo, pues, reconstruir todo eso que teníamos del pasado y traerlo al presente. Por eso muchas personas de antes utilizaban, pues,
tecnología y empezó a moldearse su cerebro para utilizarla de otra manera en estos momentos. Básicamente eso es de lo que habla el capítulo 2 del libro, es lo más importante. Muchas gracias.